Open Vision Talks. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña y bienvenidos a la sexta edición de las conferencias de Open Vision Talks. Hoy estamos muy contentos y realmente muy entusiasmados porque tenemos a un invitado es un ícono en varios factores. Uno, en la música, por su carrera en la música, en la radio, en la WFM, iniciador de muchas ideas y proyectos que generaron una evolución en la música, pero también ha estado involucrado en muchas ideas, en proyectos muy importantes. A él lo consideran como el mejor crítico de la música, pero también ahora se metió hasta la cocina. Hoy tenemos a un invitado y él es Arturo López Gavito. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo están? Buenos días. También doy la bienvenida a Coranelda González, directora de Open Show. Gracias, Carlos. Gracias, Arturo. Buenos días. Juan Ramón Prazos Chapa. Gracias, compadre, a la orden. Jorge Lerdo de Tejada. Gracias. Verónica Rendón Rodríguez. Buenos días. Y también tenemos a Guerra, a nuestro director musical. Gracias por estar aquí. Y bueno, empezamos con la primera pregunta que realmente nos va a motivar para iniciar esta mesa de análisis. Arturo, ¿cómo ves actualmente la evolución de la música? ¿Qué has hecho? ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Bueno, la evolución de la música hoy en día, creo que lo platicamos la última vez que estuvimos aquí con Alex un poco, sí. Es un escenario muy diverso. Hay quienes, por un lado, satanizan lo que está pasando con los géneros y otros muchos que están tomando una ventaja increíble de lo que está pasando, ¿no? México se estuvo rezagando muchísimo en la producción de la música popular cuando los ritmos urbanos empiezan a emerger del Caribe y de Colombia también. Pero de pronto algo pasa, de unos 2 años para acá, que de pronto toda la cultura, lamentablemente, del narco y de la violencia que estamos viviendo en México, empieza a permitir que los jóvenes empiecen a crear música. Entonces estos jóvenes lo que están haciendo es que están trayendo no solo los ritmos urbanos, sino los ritmos clásicos, particularmente del norte, todos los ritmos de la música norteña, y los empiezan a fusionar y empiezan a hacer un enorme cóctel de ritmos. Lo que pasa ahora es que el nuevo pop mexicano es la música regional mexicana y el norteño. El pop, como lo conocimos durante los 90, como principios de los 2000, no existe más. Ya no es algo que sea del interés de absolutamente nadie y se queda también como un grato recuerdo. Tan es así que hoy México se está dirimiendo entre dos cosas que son fundamentales, que es los artistas de la nostalgia de la década de los 90 y de los 80, que son los que están provocando el ingreso económico en las taquillas, en los shows. Y luego tenemos, por otro lado, la música que se está streameando, que los jóvenes están escuchando en las plataformas digitales, que es esta música de la cual yo les estoy hablando, que es una música en una constante evolución. Hace poco me llamó mucho la atención, estaba yo de pronto en un evento donde había muchos jóvenes, ¿no? Y nosotros vivimos el rush rápido de lo que ocurrió con Peso Pluma, ¿no? Que fue algo que llegó a impactar hasta la televisión de los Estados Unidos con Jimmy Fallon y se convirtió aparentemente en un boom, ¿no? Boom que no duró más de 2 meses, honestamente. Y cuando ponen esta canción de Le gusta esa morra, ¿no? Creo que se llama así. Ninguno de los jóvenes que estaban sentados se paró ni siquiera a bailar. O sea, no fue algo que causara lo que hace 2 meses pasaba. ¿Qué es lo que pasa? Que el consumo de la música está yendo a unas velocidades que nosotros jamás imaginamos. Y la música se convirtió además en parte de todo un ecosistema de entretenimiento en donde no solamente están triunfando quienes hacen música o quienes cantan, sino que es una piececita adicional de toda la gran oferta de entretenimiento que existe en el mundo digital. Un fast food Sí. music. Sí, claro, totalmente. Sí, desechable.
Pues mira, música desechable, George, yo creo que ha habido siempre en la historia, ¿no? Pero es decir, a mí lo que me interesa y lo que creo que está pasando es esta evolución de la música mexicana hacia dónde está yendo, que no sabemos nosotros exactamente cuál va a ser el tope o ese límite, pero en cuestiones de ingresos, cuando lo llevas a una cuestión monetaria y lo llevas también al mercado de consumo de los Estados Unidos, donde está realmente el dinero que paga los shows en vivo para esta música, es un boom fenomenal. Otra cosa que es increíble es después de la pandemia, cómo los espectáculos en vivo se han convertido también han roto cualquier tipo de récord de ingresos en todos lados, ¿no? Sí. Sin importar que en México se pague 60-70% por arriba del precio del boleto más caro que en Estados Unidos. ¿Por qué pasa? La gente, la economía mexicana, los mexicanos estamos poniéndole dinero a los espectáculos en vivo en la Ciudad de México y en cualquier otro lado. ¿Alguna pregunta, Raúl? Está muy interesante lo que mencionas y estoy de acuerdo. Digo, yo por un lado como productor me he dado cuenta mucho también del acercamiento de muchos artistas nuevos con los géneros urbanos específicamente, y parece ser que ahí es donde está el boom de esa mezcla, como de esa hibridación entre, vamos a decir, diferentes corrientes con lo urbano particularmente, últimamente también con los corridos y con estas cosas más regionales. Y creo que a fin de cuentas, pues habla como del potencial que tiene la música de hacer combinaciones curiosas, ¿no? También vamos a decir en la comida, México está caracterizado por combinaciones muy extrañas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, creo que es un reflejo interesante de cómo pueden salir cosas nuevas a partir de esas combinaciones. Pero fíjate, Raúl, que hay una cuestión que yo veo como una especie de limitante. Esta música que estamos nosotros consumiendo en México y en Estados Unidos es un tipo de música que sirve a México, a Estados Unidos y parte de Centroamérica. A diferencia de lo que ocurría en los 80 y en los 90, cuando México era una fábrica de éxitos para España, por ejemplo, y también para Argentina, para Colombia, para mucho de América Latina. Como son géneros y ritmos tan de México, es muy difícil que esto pueda permear en otro tipo de mercados, ¿no? Y el problema más grande que tienen los que hacen música nueva hoy en día es que tú tienes a diario 700, 800 canciones nuevas que salen de músicos de todo el mundo que tú pones a competir en las plataformas digitales. De manera que cómo llega esta persona para posicionar a un artista nuevo, cómo tú puedes hoy iniciar la carrera de alguien nuevo. Yo nunca en la vida había visto un terreno tan desafiante para el lanzamiento de un nuevo proyecto musical como el que estamos viviendo. Porque tienes que cumplir con esos estándares que marca los mercados americanos, europeos. No, yo lo que creo es que porque no te pueden encontrar. Es como si tú entraras a un gran supermercado y tuvieras una oferta de miles de cosas. ¿Por dónde empiezas? ¿No? Te vas a ir por el urbano, te vas a ir por el regional mexicano, te vas a ir por la balada, te vas a ir por lo acústico. ¿Cuál es el género al cual le vas a entrar? El que veas más anunciado. Exacto. Fíjate, justamente yo creo que es importante acotar en esta mesa hoy, Arturo, que para eso estás aquí, justamente para hablar de cómo construir una marca personal. Creo que es fundamental, es esencial, precisamente hablando de eso, de cómo te encuentran más rápido, cómo dan con tu nicho de mercado, la marca personal de cada artista justamente y de cada personalidad que va a lanzarse en algún proyecto. Puede ayudar. Sin duda va a ayudar mucho. Cuéntanos un poquito de eso, porque hoy estás aquí para dar esta conferencia de cómo construir una marca personal y mantenerla. ¿Cuáles son los puntos claves para construir una marca personal, para crear confianza, credibilidad y marcar un diferenciador? Bueno, Cora, siento que nosotros como usuarios del ecosistema digital tenemos una responsabilidad muy grande porque nos confundimos, ¿no? Las redes sociales se han convertido en una especie como de factor de seducción constante. Entonces todo el tiempo nosotros queremos ver, pero también queremos ser vistos. Entonces nosotros creemos que porque posteamos algo, la gente inmediatamente nos va a hacer caso y vamos a ser retribuidos con un like, ¿no? Tan es así que mucho del comportamiento que tenemos nosotros es simplemente el enviar mensajes para que esos mensajes de algún modo sean respondidos de manera favorable. Y si esto no pasa, nosotros lo sentimos constantemente como una afrenta a nuestro ego. Un rechazo. Sí, un rechazo y nos duele, ¿no? Entonces, traspólalo, Cora, por ejemplo, a un nuevo artista, a un nuevo músico, o Juan Ramón, por ejemplo, que es un líder televisivo, ¿no? Es el hecho de estar en un escaparate diferente que se vuelve además una especie como de distractor personal, en donde yo me imagino
que nosotros por elección nos volvemos reclusos en un teléfono celular. Es una cárcel de vanidad. Pero lamentablemente esta cárcel de vanidad se convierte también hoy en día en el lugar donde nosotros podemos o crecer a través del desarrollo de esta marca personal o enterrarnos por siempre. Y hay una dicotomía que es tremenda, que es no confundamos primero, como primera regla, que nuestras redes sociales son nuestras redes profesionales. Que eso la gente todo el tiempo se equivoca, ¿no? Es decir, yo digo, Coranelda, ¿no? A mí no me importa la vida privada de Coranelda si Coranelda lo que quiere hacer es transmitir su perfil profesional como locutora, como conductora y como periodista, ¿no? Si Cora va a tener un tipo de red social personal, la tiene que tener bajo otro nombre, bajo otro perfil, de una manera diferente y privilegiar su red profesional en el ámbito digital. ¿Tú no estarías de acuerdo en que se mezclara? Nunca en la vida. Aunque se dice que para crear una marca personal, la forma en la que tú puedes crear confianza es precisamente eso, mostrando un poco más de ti, vulnerable, humanamente, lo que hay detrás del ser humano. Yo lo que creo es que eso ha cambiado muchísimo. Al principio, como la gente empezaba a descubrir esto, y lo empezaba a hacer, por ejemplo, en Instagram, ¿no? Sí. Porque hay que entender además que todas las redes sociales tienen un propósito diferente, fueron creadas de diferente manera, y entonces todo lo que tú hagas en tu trabajo de redes digitales, de redes sociales, lo tienes que hacer enviando diferentes mensajes para cada red, ¿no? O sea, poca gente sabe que la primera red de todos los tiempos, antes de Twitter, antes de todo, fue LinkedIn. Así es. Y LinkedIn es una red social que de pronto nace y se convierte en una cuestión estrictamente profesional, ¿no? Luego tienes el caso de Twitter, donde para mucha gente el escenario de Twitter, hoy X, es una cuestión de incendiarios, ¿no? Donde uno tiene que ir a pelearse y se vuelve como una especie de arena, pero Twitter se convierte, para mí, por ejemplo, que lo uso mucho, en un reto increíble de cómo ser sintético para enviar tus mensajes. Y cómo te interesa que la gente te capte también. Y luego viene Instagram, que es muy utilizada. Facebook tiene hoy en día, pues tal vez el perfil más adulto de todas las redes, diría yo. Y sigue siendo la red número 1. Sí, pero sigue siendo la más usada en ahí México. es donde se equivocó. ¿Por qué? Porque las redes sociales, en lo que se convirtieron originalmente, fue en una especie como de amplificador de la soledad. El hecho de decir, como Andy Warhol alguna vez lo dijo, todos necesitamos nuestros 15 minutos de fama y los vamos a tener, pero aquí ya se convierte en un abuso también. Algo que la gente olvida de las redes sociales es que toda la información que nosotros mandamos deja de ser nuestro en el momento en el que lo publicamos, inmediatamente, ¿no? Entonces hay mucha gente fan de las redes sociales, de decir qué está haciendo, dónde fue a comer, de poner a sus hijos, de poner a su familia, de poner dónde ha viajado, ¿no? Y yo pienso en algo que me parece increíble, que el verdadero negocio de Mark Zuckerberg va a ser cuando el señor nos venda nuestras bases de datos personales y nos diga, ¿cómo no, Cora? Yo te voy a regresar todo lo que tú posteaste en Meta, en general, te va a costar $10,000 que me vas a poder pagar cómodamente tanta lana mensualmente y te voy a regresar tu vida. Esa es la situación del tema de las redes sociales. Por eso yo lo que digo es que hay alguien que lo va a hacer y se van a acordar de mí, siempre lo digo en todas las pláticas que tengo, pero creo que más que nunca, hoy en día en el escenario digital, lo profesional es lo profesional y lo personal es lo personal. ¿Y saben algo? Nadie en este mundo, salvo nuestras personas cercanas, se merecen saber qué es lo que pasa en nuestro núcleo cercano y en nuestra familia. Concurro. Entonces, esa es la cuestión, ¿no? Es decir, la marca personal no eres tú bailando semiebrio con un calzón en la cabeza un día, ¿no? Eso no es la marca personal. La marca personal es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, que nos edifica y que nos construye, que es algo además que tenemos que cuidar todos los días con los mensajes que mandamos. Y ahí es donde se aparece la ética, se aparece la integridad, pero ¿saben una cosa? Lo más importante de todo es la autoestima. Cómo nosotros nos queremos, cómo nosotros nos respetamos en el interior, para que esos mensajes que nosotros construimos gráficamente o escritos en texto o con fotografías, de pronto se conviertan parte del mensaje que nosotros queremos enviar. Y eso es lo que al día de mañana va a generar una sola cosa, que es lo más válido, que es la credibilidad. Es tu carta de presentación. Correcto. Pero también para tener una fuerte marca personal, tienes que tener un background,
una experiencia, una trayectoria recorrida para pues, tú sustentar eso. No seas una persona de la noche a la mañana. Y tú en lo personal, Arturo, has tenido una gran trayectoria, que pues, uno de tus orígenes fue pertenecer a un equipo que creó un ícono en la radio en México, WFM, del cual tuve el privilegio de trabajar contigo. Trabajamos juntos en esa estación maravillosa. Y yo te recuerdo haciendo los guiones de los especiales más maravillosos que se hicieron en la radio. El especial de Elton John, el especial de Billy Joel cuando vino a México, el especial de X, fueron muchos. Y todas las grandes voces, desde Alejandro González Iñárritu, Martín Hernández, Charo Fernández, grababan tus guiones. Y eso a mí me inspiró mucho. Después, aquí en Monterrey, yo hice guiones de especiales, muy inspirado en cómo tú los hacías. Entonces, influiste mucho. Fuiste un gran crítico también musical dentro de la estación. ¿Qué nos puedes platicar de esos orígenes de tu escuela WFM? Fíjate que estábamos hablando de la pasión hace un momento con Carlos, y ese ha sido el motor de toda mi vida, siempre. ¿No? Claro. A mí me sigue emocionando ver esto, o sea, ver estos discos y lo que significan, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, yo he estado en contacto con la música durante más de 30 años, como el caso de Juan Ramón, ¿no? Pero los ves y se te antoja tocarlos, se te antoja verlos de nuevo, volverlos a abrir y escucharlos. Un disco doble. ¿Cuántos discos tuvimos, no? Y todos esos. Niños en juguetería. Así es. Pero cuando empezamos a escribir y hacíamos esos guiones, es increíble, George, pero han pasado 35 años desde que yo empecé a trabajar y sigo escribiendo para radio. O sea, hoy sigo haciendo exactamente lo mismo. Es decir, el ciclo se cumplió. En un programa que tenemos en México, en Mix, en Grupo Asir, acabamos de aventarnos en media hora sintetizando el Thriller de Michael Jackson. Entonces, de un programa de 2 horas que hacíamos antes en los 80, hoy hemos ido a una velocidad de evolución para compactar la información y entonces darle a la gente los datos claves de lo que significó el impacto sociocultural de ese disco por encima de la música. Porque es el disco. Aquí tenemos Sgt. Pepper's y el disco de los Beatles y el Thriller, los 2 discos más importantes de la historia del rock y del pop. Los más vendidos. Ahí está. 70 millones de discos vendió Michael Jackson hoy en día, ¿no? Y el otro día tenía yo una plática, la marca personal, lo vamos a llevar acá como un ejemplo. Mi hijo de 21 años me preguntaba, oye, ¿qué onda con Michael Jackson? Que era un cuate que lo llamaban pederasta, ¿no? ¿Cómo le respondes a tu hijo cuando Michael Jackson, desde mi parecer, tiene tantas cosas tan grandes y tan importantes, algo que es difícil de comprobar que haya sido su comportamiento para con menores de edad? Y que legalmente se comprobó que no era cierto, que era una extorsión que estaba haciendo uno de los que él invitó a su casa, porque estaba padeciendo de cáncer, lo invita a su casa y luego los papás se aprovechan y le piden que invente una historia para sacarle dinero. Pero no fue absuelto. Y esa parte ya no se supo. Esa parte ya no se permeó, nada más se queda la acusación. Y pasa cuando Michael ya no está vivo, ¿no? Que eso es de lo más tremendo. Claro. Pero ese es un fuerte golpe a la marca personal, que gracias a la grandeza artística de Michael Jackson pudo quedar eclipsado. ¿Me explico? O sea, eso es un ejemplo de grandeza, de cómo construiste tú una catedral a través de tus virtudes y de tus capacidades artísticas, y es tan grande que ni siquiera esos rumores o esas cosas tan espantosas te pueden llegar a tirar, ¿no? Pero sí, definitivamente vivimos tiempos rápidos. Tus especiales duraban 1 hora. Ahora dices que duran minutos, 10 minutos. Incluso tienes unas cápsulas en redes sociales de directo y al punto, de 1 minuto, donde explicas un disco y lo haces de manera formidable también. Es que por eso, aquí está la situación. Tú tienes opciones para la construcción de tu marca personal, que es cómo quieres ser percibido. Número 2, en qué ramas de la vida o de las disciplinas tú quieres que la gente te conozca. Y 3, cómo vas a mantener esa credibilidad. No hay nada más, ¿eh? Entonces, tienes que ponerte a trabajar todos los días, desde muy temprano, a que así sea. Y que tus contenidos tengan congruencia y que sean contenidos que estén bien realizados para soportar también esa congruencia. Eso, Vero, lo tiene que hacer todo el mundo en todos los ámbitos. ¿Cómo es tu rutina de producción de redes sociales? Fíjate que yo tengo una especie como de calendario editorial. Y ese calendario, conforme va pasando el día,
es que voy generando los posteos, ¿no? Es muy orgánico. Por ejemplo, ahorita que hablas de que es directo y al punto, ¿verdad? Directo y al punto. Siempre se ha dicho que la información debe ser clara, precisa, concisa, ¿no? Es como lo ideal. ¿Qué sucede ante una saturación de una marca? Porque también hay saturación, ¿no? Entonces, ahí cómo podría alguien darse cuenta que realmente ya está saturando y ya dejó de ser interesante la información. Cuando tú sobreutilizas las plataformas que tienes y tus medios de comunicación, en ese momento dejas de tener relevancia para la gente. Y esto ocurre todo el tiempo con los influencers y ocurre muchas veces con la gente que quiere sobreprotagonizar los escenarios. Se gasta. La imagen en digital se gasta, ¿verdad? Así es. Número 1. Número 2, una vez que se gastó esa imagen, es imposible recuperarla. Eso se llama reputación digital. La reputación digital es algo que nosotros mismos somos, ¿no? Es decir, todos los que estamos sentados en esta mesa somos una marca personal. Lo que pasa es que unos somos más públicos que otros. Así es. Y entonces, todo el tiempo tienes que tener la conciencia del tipo de mensaje que estás emitiendo y dosificarlo. No te puedes emocionar. Hay gente que sube en Instagram 30, 40 historias diarias. Dices, pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿dónde crees que vas con esto? ¿Dónde crees que vas a llegar también? Y luego pasa una cuestión que a mí me parece muy interesante, que es el desgaste del influencer o de la persona que utiliza su presencia en las redes sociales y que con sus comportamientos deficientes se carga también a la marca que lo está patrocinando. Claro. Porque muchas veces las empresas y las marcas pensaban que por el reach, es decir, por el número de personas que te están viendo o que te siguen, tu marca va a ser más fuerte o más popular. O más vendida. Más vendida. Y eso no es así. No. Al contrario. Se terminan caricaturizando a sí mismos. Exactamente. Entonces, al final del día, ¿qué tienes tú? A una persona que tiene millones de seguidores que está utilizando 35 productos diferentes. Ahí se diluye el objetivo de cualquier tipo de marca e incluso de la persona de la marca personal. ¿Por qué? Porque de esos 35 productos que están haciendo un endorsement para ti, que te están trayendo dinero, el máximo beneficiado es el que recibe el dinero, pero no existe una estrategia dedicada para cada marca y está absolutamente saturado el espacio de esa persona. Y si pudiera abundar un poquito sobre el tema, en marketing desafortunadamente muchas marcas todavía no ven lo que se llama el engagement, porque se van con el número de seguidores y es que tiene 1 millón de seguidores. Pues sí, pero si tienes 1 millón de seguidores en Twitter o en Instagram y tus publicaciones tienen un like o una compartida, claro, que es al final del día lo que lo hace viral, pues quiere decir que no estás impactando a tu audiencia. Pero hay gente que tiene 30,000 seguidores y de repente una publicación llega a 100,000, a 200,000 personas. Entonces creo que esa parte de la interacción es mucho más importante que la cantidad de seguidores. Hay algo que yo cuido muchísimo en la cuestión de las redes sociales, que es contestarle directamente a la gente, siempre. O sea, todos los mensajes que yo veo tanto en Twitter como en Instagram, como en Facebook, como en TikTok, que son las redes que uso, me doy el tiempo de contestar personalmente a cada una de esas personas. Y es lo que dice Juan Ramón, eso no tiene precio. Eso quiere decir que tú, quien estás siendo el emisor de ese mensaje, te estás dando el tiempo para poder cuidar a tu audiencia. De ahí que hoy en día el papel del microinfluencer sea tan importante. Es decir, de los millones de seguidores hemos bajado a los cientos de miles y ahora estamos en los menos de 10,000. Las marcas inteligentes están invirtiendo en ese tipo de microinfluencers porque lo que ha pasado con el marketing, como dice Juan Ramón, es que las bases de datos se empezaron a clusterizar. Haz de cuenta que tú tuvieras diferentes comunidades que están bardeadas y estos son, en términos de data mining, ¿no? Lo que tienes tú, el valor. Hoy en día hay 2 cosas importantísimas en el escenario digital. El primero es quién te va a hacer caso y cómo puedes atraer la atracción del usuario, que ese es el reto más grande que tiene cualquier persona que opera en redes sociales. Y luego tienes estas bases de datos, que es el capital más grande que puede existir en el mundo del marketing para una marca. Esas redes, esos clústeres de datos están guardados y están almacenados por perfiles, por sexo, por usuario, por costumbre. Toda la información que nosotros, cada clic que damos en nuestro teléfono celular es a donde se va y es a donde se va. Y esos tesoros son vendidos a las marcas.
y las marcas te empiezan a atacar de esa manera a través de la publicidad. Creo que de los máximos aprendizajes que tenemos después de la pandemia es cómo las marcas en el mundo empezaron a preocuparse por hacer un marketing mucho más humano. Se dieron cuenta que la gente estaba sola en sus casas y que ya el hecho de estar bombardeándonos con anuncios y con publicidad ya estaba fuera de contexto. Entonces las marcas empezaron a cederle paso a las personas que trabajaban dentro de sus compañías y dentro de sus organizaciones para que fueran voceros propios de sus marcas, ¿no? Entonces, que en lugar de que te hablara una marca tal vez como Walmart o te hablara Air France para invitarte a volar a París, te lo transmitía un usuario de Air France o un piloto, una aeromoza o una persona que estaba llevando las maletas, ¿no? Entonces, hoy estamos viviendo un proceso muy interesante en la cuestión del desarrollo de la marca personal, que se llama la humanización. ¿Cómo vuelves más humano tu contenido para conectar con la gente? Es decir, el odioso y estúpido baile de TikTok creo que hoy tiene menos relevancia que nunca. Pero cuando salió era lo máximo que había. ¿Por qué? Porque era una plataforma que te permitía ser vulnerable ante tu usuario. Y hoy TikTok es todo menos bailes. Hoy TikTok se convierte también en una especie como de enorme base de datos para que tú puedas resolver cosas o puedas llegar a descubrir cosas que jamás pensaste que ibas a descubrir. ¿Sabes? Ayer estaba viendo precisamente una encuesta de Hootsuite, ya ves que hacen sacan mucha información de redes sociales. El contenido más grande que hay en TikTok ahorita es de ovnis. Es de ovnis. Y hay de todo, de los que sí, de los que no, las mentiras, y el siguiente, las denuncias sociales. Y luego, ahora sí, todo lo que es entretenimiento, espectáculos, bailes, etcétera, etcétera. Ahora fíjense qué interesante, ¿no? Ahí estamos en TikTok y estamos viendo todo lo que dice Juan Ramón, ¿no? Toda esa data, que es la data del mundo, la tiene el gobierno chino. Así es. Sí, claro. TikTok, sí. Eso es lo más interesante que puede haber, ¿no? O sea, se nos olvida la naturaleza de la plataforma, de dónde viene y cuál es su uso. Por eso todavía Trump, cuando estaba en el gobierno, él quería prohibir de Estados Unidos TikTok, ¿sí se acuerdan? Sí. Y por eso China no utiliza las redes sociales que se utilizan en Occidente, ni puedes tener acceso a ellas mientras estás en el país. A mí me parece maravilloso, ¿no? Es decir, es como decir, o sea, miles de millones de personas en el mundo usan TikTok. Los chinos saben la vida, las costumbres, los perfiles de usuarios de miles de millones. ¿Leíste alguna vez los términos y condiciones? De TikTok. De TikTok. A ver. Impresionante. Digo, nada más para asustarlos tantito, y creo que Trump y la gente de la administración de Biden también tienen razón. No nada más tienen acceso a tu IP, dónde estás, tu ubicación, aunque tengas apagado tu ubicación, saben dónde estás, sino tus patrones de texteo. Sí. O sea, lo que estás tecleando lo tienen guardado. Sí, es un tus algoritmo passwords. también, Tus passwords. Imagínate. Y tienen acceso a aprender no nada más tu micrófono, sino también tu cámara. Tú les diste permiso cuando quieran. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Sí, y habrá o sea, ya no puedes ni ir al baño con el celular porque vas a salir en una página china. No, es que y China, Elon Musk tendrá sus secretos y cada uno. Y claro, y Zuckerberg tendrá sus secretos, todas esas cosas. Por eso yo lo que digo es que cuando usemos las redes sociales, tenemos que ser sumamente cuidadosos con lo que posemos. Y si somos observadores, ellos están presentando muchas imágenes que deprimen hasta cierto punto al público estadounidense con sus ciudades en problemas con el fentanilo, con los homeless. Hay mucho de eso, si se fijan. Eso es parte de una guerra psicológica. Te pueden desmoralizar. Sí, te refieres al algoritmo. Porque en China les aparecen a ellos en sus videos, naturalmente, puros videos de niños extraordinarios, de gente trabajadora, y en el occidente, tienes razón, aparece todo lo demás, gente bailando, cosas sin talento, sin cultura, todos los problemas sociales, y ese mismo algoritmo te lo está empujando China para tratar de desmoralizar a este lado del planeta. Refuerzan la tesis de Putin, que Occidente se está desmoralizando. Totalmente. Y bueno, y qué ironía lo que comentas ahorita, que las marcas vienen a ser más humanizadas, ¿no? O sea, a llegar de una manera más humanizada a todas las personas, siendo que la tecnología está acabando con esa humanización, ¿no? Sí, aquí
Hay una tendencia de marketing hoy en día que también me parece muy interesante, que es, ya no se trata de vender el producto, se trata de cómo tú puedes generar un impacto emocional con tu marca sobre la persona. Una experiencia. Sí, este marketing, por ejemplo, del marketing experiencial que te lleva de ver en tu celular a llegar a un lugar y poder vivir la marca, sigue siendo algo muy importante, ¿no? Pero cuando regresas y piensas cómo alguien dentro de una compañía tiene que pensar cuáles son los valores marcarios de un producto, en eso tienes que pensar tú exactamente cuando desarrollas tu marca personal. Siempre regresas a lo mismo, porque al final del día, aunque se oiga muy duro y no me gusta decirlo, nosotros somos un producto. Así es. ¿Cómo nosotros queremos ser percibidos por la gente? ¿Cómo queremos ganarnos la credibilidad, el respeto? Que alguien nos dedique tiempo en sus redes sociales para seguirnos. Eso es la construcción de una marca personal, que no dura, no es una cuestión de 30 likes ni de 2 meses, es una cuestión, honestamente, de una trayectoria de vida. Se dice incluso, Arturo, que el 60% de las personas en Estados Unidos, o sea, le compran más, obviamente, a la persona que tiene su marca personal que a la empresa, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los pasos correctos para crear o construir una marca personal exitosa y que se mantenga en el tiempo? Lo primero es que tú tienes que sentarte a escribir, como siempre decir. Yo siempre regreso al ejercicio más humano y más hermoso que puede haber, que es escribir. En una hoja en blanco, tú empiezas a decir y pones mis valores de marca, ¿cuáles son? Entonces, esos valores de marca tienen que estar acorde con tu educación, con tus principios y con la manera en la que fuiste educado en general. Sí. Luego tienes que describir un perfil gráfico de cómo quieres que la gente te conciba, que te vea, cuál va a ser tu entorno, cómo te vas a vestir, qué es lo que vas a decir y por cuánto tiempo lo vas a decir, cuáles van a ser tus mensajes, qué tan concreto vas a hacer en los mensajes que digas. Y luego tiene que haber una congruencia con esos valores que tú escribiste en esa hoja y no moverte jamás de esos valores. Porque en el momento en el que tú sales a las redes sociales como persona pública y empiezas a tener un cierto engagement o la gente empieza a descubrirte, ellos, si te ponen un like o si te siguen, va a ser precisamente porque creyeron en ti desde el primer momento. Entonces, esa constancia es fundamental, que tiene que ver también con la congruencia. Y otra cosa que es vital es la diferenciación. En este mundo tan saturado de mensajes y tan saturado de entretenimiento de todo tipo, ¿cómo tú vas a lograr captar la atención de la gente? Una vez que tienes eso balanceado, que para lograrlo te vas a tardar unos 2 o 3 años, a partir de ahí puedes empezar a decir, ¿cómo voy a generar negocio con esto? Y el generar negocio es decir, ¿cómo tu perfil personal va a machar con un tipo de marca o de servicio? Entonces poderlo llegar a ofrecer. Y luego viene una cosa que me parece todavía mucho más inteligente, que es el product placement. Es decir, ¿cómo vas a tener tú tu producto presente en las redes sociales? ¿Lo vas a hacer directamente tomando arriba de una patineta oyendo Fleetwood Mac como un comercial, ¿no? ¿O lo vas a hacer de manera orgánica para que la gente no te perciba como una persona que simplemente anuncia marcas, ¿no? Exacto, que luego se convierte en eso y ya pierde la credibilidad. Exactamente. Tu marca personal, Arturo, yo la percibo como de alguien serio, inteligente, el crítico musical, chef. Ahora me sorprende un poco, te soy sincero. Lola Cortés, tú y otra persona que no Mario recuerdo, Lafontaine. Mario Lafontaine, en una mesa con un título un poco provocador. Sin amarras. Arrienda suelta. Arrienda suelta. Okay, arrienda suelta. ¿Eso va de acuerdo a tu marca personal? ¿No es un poquito, se sale de contexto? No, es una cosa muy divertida que yo la verdad lo voy a confesar, ¿no? Es decir, mucha gente ha pretendido encontrar en los podcasts una especie como de camino creativo, más no una cuestión de monetización. Yo creo que cada vez que empiezas a hacer algo nuevo, cuando estás trabajando ya en una marca personal consolidada, lo que venga tiene que ser un nuevo negocio para ti y lo tienes que hacer con muchísimo cuidado. Nosotros encontramos en Podimo, esta plataforma danesa de podcast por suscripción, la oportunidad de monetizar con ellos. Es bueno. Y no hablamos de nada de lo que ustedes se puedan imaginar.
Eso es lo más interesante. No es un ventaneando, por ejemplo, no va a ser de chismes. No tiene nada que ver con eso. Al contrario, que eso es lo que a mí me gusta. Es decir, es una disrupción. Es más emocional. Sí, me fascina. Más Y los contenidos son emocionales. Emocional. Ahora resulta en el primer capítulo de Rienda Suelta, pues que Lola me dice que yo tengo Asperger. ¿Y saben qué? No, tiene razón. Tiene razón. Yo no lo había detectado, pero me lo está diciendo una persona con la que he trabajado toda mi vida, ¿no? Ahora, en una mesa así, claro que hay un escándalo. Lola, por naturaleza, es un personaje escandaloso. Sí, es muy fuerte. Mario es un tipo que es parte de la diversidad, que es sensacional, que tiene 60 años. Fue el primero que diseñó el disco de Caifanes, por ejemplo. Él hizo ese diseño. Ha estado presente en la vida del desarrollo de la música pop en México durante mucho tiempo y estuvo detrás siempre de las producciones de Luis de Llano, ¿no? Que lo convierte también en un ser muy peculiar. Entonces, creo que cuando tú ves ese podcast, es decir, yo no sacrifico mi esencia, ni salgo de quien soy yo, porque así soy, para dejarme seducir por esas personas de escándalo. Mientras Lola se realiza en el escándalo y en eso es plena, y Mario pues colabora como tiene que ser, pero no puedes, es decir, no puedes, George, traicionar tu imagen y no puedes traicionar a tu persona y menos hacerlo por buscar un like o por buscar que alguien le ponga que te gustó tu contenido. Pero habrá quien se identifique contigo, quien con Lola y quien Correcto. con él. Y hay una versatilidad de personalidades y de creencias y de todo, de ideas y de Así todo. es. ¿no? ¿Cómo has llegado a llevarte bien con Lola Cortés? Porque definitivamente es difícil y tú también eres una persona sensible, pero a la vez dura. Tienes tu carácter fuerte. ¿Cómo han llegado a conciliar durante tantos años? Yo creo que hay que aceptar a la gente. ¿Has aceptado? Yo la acepté. En este primer capítulo de Rienda Suelta hablamos de cómo la conocí y yo recuerdo que fue una cuestión tremenda. O sea, ¿Cómo fue? pues Lola llegó, ella es muy bajita. Es justo, ¿cómo se llama? Lo que mide la sana distancia, 1,50 m. De hecho, sacó una fotografía donde ella está acostada en el aeropuerto entre las calcomanías que había en el piso en la sana distancia y mide exactamente lo que era la sana distancia. Entonces, es una mujer muy interesante, es una mujer muy inteligente que tiene una cantidad de cualidades artísticas que tú no te puedes imaginar. Sí. Pero que esto aflora cuando tiene una cámara enfrente. Y hay algo muy interesante. Ella nunca había hecho un podcast o había estado frente a un micrófono haciendo radio, una suerte de radio. Y me parece que lo hace increíble. Entonces, bueno, la conozco en un momento muy complejo de su vida, antes de empezar la academia. Llegó con su chamarra de mezclilla, toda así como chiquita, y ella afirma que mucho del trabajo de crítica le salió conforme me iba escuchando a mí en los programas. Entonces ella aprendió mucho esta cuestión, porque la verdad es que no toda la gente se le da la cuestión de la crítica musical, ¿no? Es decir, yo que he trabajado en la academia por más de 20 años, he tenido la oportunidad de estar cerca de grandes artistas que no tienen la capacidad de plasmar con palabras lo que están viendo en el escenario. Pero son excelentes cantantes o excelentes histrionas, ¿no? En su momento. Arturo, parte de la marca personal, que es el título de tu conferencia, que vamos a ver en breves momentos, las nuevas generaciones que hay actualmente, que tienen otra idea diferente a la que son de nuestras épocas, ¿cómo ves ese diferencial con las nuevas generaciones de los millennials, de los zetas? ¿Cómo ves esa manera de cómo dan a conocer su imagen? Porque realmente ahora... Antes trabajábamos mucho, era una cultura más del esfuerzo para lograr algo. Ahora parecía que es lo contrario. ¿Tú cómo ves que las nuevas generaciones manejan su marca personal en esta nueva generación? Mira, Carlos, es muy fácil de entender. Cuando eres joven, tú quieres que las cosas pasen de inmediato. Hoy los jóvenes tienen la facilidad de que mucho va a pasar de inmediato. Y eso está increíble. Pero la inmediatez no tiene nada que ver con el largo plazo. El trabajo del ser humano, con redes sociales, sin redes sociales, generación X, generación Z, generación Y, la que tú me digas, si no hay un trabajo constante y un esfuerzo, no puede haber permanencia. Y los jóvenes de hoy, pues por eso son jóvenes, porque no entienden el valor de la permanencia, porque no lo han vivido. Entonces, este flash de estar en redes sociales, de ser un éxito inmediato de pronto, no les garantiza a ellos la permanencia en lo que están haciendo. Entonces, ese es mi punto de vista. ¿Cómo lo hagan? Corresponde a cada uno de ellos y lo respeto al 1000%. Pero va a llegar un momento en el que van a tener que trabajar continuamente para poder perdurar. Arturo,
Eres un crítico musical, yo creo que es el más importante que tiene este país. Y quiero que me digas una canción de AC/DC que tú conozcas. A mí, de las que más me gustan, por ejemplo, es Money Talks, que viene en un disco que se llama Resource Edge. Pero ese disco en particular es una obra de arte. Back in Black. Sí. De hecho, no se van a acordar ustedes que No, nosotros somos un poco más mayores. Pero si lo llevabas a la secundaria, te expulsaban. Porque los maestros decían que era un disco satánico. Corte A, en Lilo y Stitch sale una canción de AC/DC. Entonces dices, ¿what? ¿A qué horas pasó de ser prohibido y satánico a una película de niños? ¿No? Sí, totalmente. Yo a la gente le podría recomendar que si van a oír un solo disco de heavy metal, que lo vamos a llamar así, ¿no? Que hoy ya es mucho más mainstream, oigan el Back in Black de AC/DC. Okay. Es bellísimo. ¿Una de Beatles? Uf. Yo quiero cerrar. Venga, porque ya estamos, ¿verdad? A punto de cerrar. Te he escuchado, bueno, tu trayectoria es amplísima y envidiable para muchas personas, totalmente. Sin embargo, yo te he escuchado en algunas entrevistas donde tú dices que de lo que estás más orgulloso es de tu paternidad. Y hablando de los jóvenes, que tú tienes uno en casa, esa parte a mí pues es pues la más importante también en mi vida personal. Yo de lo que más orgullosa estoy es de mi maternidad, ¿no? De ser mamá. Sin embargo, me considero exitosa en muchas áreas, así como tú, pero esa parte para mí es esencial. Platícame de tu orgullo de ser papá. Pero lo voy a resumir, es decir, el reto más grande que he tenido en mi vida ha sido la educación de mi hijo. El más grande. Por lo que más he llorado, por lo que más he trabajado y sobre lo que más me he disciplinado. Sí. Todo lo que adquirí a lo largo de mis 30 años de trabajo lo sigo poniendo en práctica todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto con mi hijo en casa. Es decir, mi conocimiento y mi experiencia están al servicio de mi paternidad. Y los dolores más grandes, pero las alegrías más grandes que he recibido en mi vida han venido de mi hijo. Y lo que falta, compadre. Sí. Y lo que falta. Y el reto más importante al que te has enfrentado precisamente después de haber construido ya esta marca personal a lo largo del tiempo, como crítico, como mercadólogo, como director de marketing en una marca tan importante en la que todos los mercadólogos quisieran estar, que es Disney. ¿Cuál ha sido el reto más importante para la reinvención. El entender que cada día es diferente, que nada te garantiza, número uno, que estés vivo. Número dos, que vas a tener el trabajo que tienes. Número tres, que no eres nadie si no dejas una huella todos los días haciendo algo nuevo y algo que pueda trascender. Muy bien. Qué importante estar consciente todos los días. Totalmente. ¿No? Y por último, me gustaría que nos resumieras qué fue para ti trabajar en WFM. Es mi cuna, es lo que me edificó, lo que me hizo crecer y sigo guardando los valores, por ejemplo, de disciplina de Martín, de creatividad de Alejandro, de inteligencia emocional de Marta, por ejemplo, y algo increíble que me dejó una persona con la que yo trabajaba, Juan José Guajardo, que era un investigador. Toda esta pasión por el coleccionar los viniles y por estar cerca de la música, se la aprendí a él. Cuna. Sí. Viene un proyecto muy importante. ¿Quieres que nos cuentes? Suéltalo, compadre. Bueno, ya saben ustedes que la creatividad de Carlos es sensacional y que Open tiene muchas aristas diferentes, que van desde la cuestión de la cultura financiera hasta el entretenimiento. Cora pues, se encarga también del tema de todo lo que tiene que ver con Open Shows. Y ahora vamos a fusionar un proyecto que tiene que ver con la cocina, con el liderazgo y con el entretenimiento, que se va a llamar Open Kitchen. Entonces, próximamente Open Kitchen va a debutar en Open Vision y estamos muy contentos porque vamos a llevar a la cocina a grandes personalidades del quehacer mexicano en todos los ámbitos y vamos a ver de qué son capaces, no solo en cuestión de cocinar, sino qué tan cerca está la cocina de su alma y de su corazón. ¿Lo dije bien? Bueno, pues no se lo pierdan en Open Vision. Y bueno, ya para terminar, que estamos a punto de terminar el programa, quiero que me des la mejor canción de los Beatles que basta ya hecho icónico. Qué difícil. Para mí, la que más me gusta bien en ese disco y es la que cierra el Sgt. Pepper's, que se llama A Day in the Life. Okay. También una de Alex Intec, que más te da.
Bueno, Alex tiene muchísimas canciones hermosas, pero me gusta mucho una que escribió él particularmente para los niños autistas aquí, que se llama Niño del Silencio. Un gran Esa, tema. me fascina esa canción. Y este disco lo hicimos juntos. ¿Y una de Luis Miguel? ¿Cuál te gusta más? Pues de los múltiples covers que tiene, Uno, nomás uno, Arturo. me gusta Inolvidable. Inolvidablemente. Sí, Inolvidable. es inolvidable, ¿no? Sí, sí, sí. Esa me gusta mucho por el arreglo que tiene de bajo. Y el Romances de Luis Miguel es un disco perfectamente hecho. ¿Uno de los más vendidos? Es uno, de romance? los, ¿Los romances? es uno de los 10 más vendidos en la historia de México, sí. Sí, ¿verdad? Ahora, yo siento que en cuestiones de penetración popular hay otros discos más importantes de Manuel y de José José, Claro. pero el Romances de Luis Miguel es un disco perfecto. Pues bueno, aquí la crítica constructiva de Arturo López Gavito. Bueno, despedimos el programa del día de hoy, en la mesa de análisis. Agradezco mucho a Jorge, a Coranelda, a Raúl Guerra, a Verónica Herrón, a Ramón Palacios. Gracias. Y bueno, nos despedimos. ¿Algo que despedir? Nada, que ha sido un placer para mí compartir esta mesa con gente tan linda que la verdad está tan cerca de mi corazón. Y gracias siempre a ti, Carlos, y a Open por esta enorme oportunidad que nos das de hacer cosas locas y diferentes todos los días. Bueno, tenemos a un nuevo regio aquí que es Arturo López Gavito y que aparte colabora como columnista en Open Vision News en Marley, que mes a mes nos mandas tu columna. Sí. Muy interesante y te agradezco mucho que seas parte del equipo. Gracias, Carlos. Bueno, nos despedimos. En los próximos minutos empezamos con la nueva conferencia de Arturo López Gavito, Construyendo tu Marca. Adelante.